Hola a todos y bienvenidos a una nueva inmersión profunda con nosotros. Hoy, nos adentramos en un tema bastante duro. El desastre que dejó la Gueta Fría en Valencia. Las cifras son realmente impactantes. Más de 200 fallecidos, cientos de desaparecidos y los daños pues ascienden a cientos de millones de euros. Una tragedia que nos obliga a preguntarnos ¿se pudo haber evitado? Para analizar esto, vamos a profundizar en un vídeo de YouTube que plantea serias dudas sobre la respuesta del gobierno. Este vídeo, nos lleva a dos preguntas clave. La primera, ¿por qué no se movilizó al ejército español inmediatamente para ayudar en las labores de rescate? Y la segunda, con un historial de inundaciones en la región, ¿por qué no se ha invertido en infraestructura para mitigar estos riesgos? Son preguntas cruciales, ¿no? Que nos llevan al centro del debate sobre la responsabilidad y la preparación del gobierno ante este tipo de desastres. Totalmente. Empecemos con la movilización del ejército. El vídeo nos recuerda la capacidad del ejército español para actuar en crisis. Más de 100.000 efectivos, experiencia logística, su rápida respuesta en eventos como el terremoto de Marruecos. Sin duda, el ejército español tiene un historial de apoyo a la población civil en momentos de necesidad. Su capacidad de despliegue rápido y su experiencia en logística son vitales en las primeras etapas de una catástrofe. Y sin embargo, en Valencia la respuesta fue diferente. El vídeo destaca que el ejército se movilizó después de días de inacción y al principio solo con 500 efectivos. Incluso menciona la frustración de las fuerzas de seguridad, listas para ayudar pero retenidas. ¿Por qué? ¿Por qué esperar? Claro, aquí es donde cada hora cuenta. La rapidez en la búsqueda y rescate, la limpieza de escombros, la restauración de servicios básicos. Puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Y el vídeo va más allá, ¿no? Planteando la posibilidad de que la demora en la movilización del ejército tuviera motivaciones políticas. Se priorizaron las fotos y los anuncios de ayuda en lugar de la acción inmediata. Esa pregunta nos lleva a reflexionar sobre si las prioridades políticas se impusieron a una respuesta eficaz ante el desastre. ¿Se buscaba realmente solucionar el problema o capitalizar la situación? Totalmente. Ahora, la segunda pregunta, la infraestructura. El vídeo critica la falta de inversión del gobierno, argumentando que la catástrofe no se debió solo a las lluvias, sino también al desbordamiento de los barrancos, responsabilidad del gobierno nacional. Y aquí la gestión de los barrancos es fundamental para prevenir inundaciones. Limpiar y mantener adecuadamente estos cauces naturales puede mitigar significativamente el impacto de las lluvias torrenciales. El vídeo nos da ejemplos concretos. La Confederación Hidrográfica del Júcar, la CHJOCA, responsable de la gestión de la cuenca del río Júcar, era consciente del riesgo de desbordamiento, pero no emitió alertas a tiempo. La Generalitat Valenciana solo envió una alerta móvil tras un correo electrónico tardío de la CHJOCA. Un correo electrónico, fallas de comunicación alarmantes. Completamente. Estas fallas de comunicación, son inaceptables en situaciones de emergencia. La información precisa y oportuna puede salvar vidas. Si se sabía del riesgo, ¿por qué no se actuó con la debida diligencia? Exacto. Y aquí es donde entra el tema de la falta de inversión y sus consecuencias para el futuro. El video argumenta que la tragedia se podría haber mitigado con una inversión adecuada en infraestructura. Se mencionan proyectos específicos que se planearon o propusieron pero nunca se implementaron, muchas veces por recortes presupuestarios o porque se priorizaron otras iniciativas. Y este patrón de descuido de infraestructuras esenciales es muy preocupante. No solo deja a las comunidades vulnerables, sino que plantea serias dudas sobre las prioridades del gobierno y su compromiso real con la protección ciudadana ante riesgos que, en teoría, son prevenibles. El vídeo destaca algunos de estos proyectos y su posible impacto, revelando una larga historia de negligencia. Por ejemplo, una presa en el río Magro, planeada en 2001 y descartada en 2008. Obras para controlar el barranco del Pollo, que datan de 2007. Un plan integral de defensa contra inundaciones para la cuenca del río Júcar, aprobado en el año 2000. Una lista de proyectos que, de haberse ejecutado, podrían haber cambiado el curso de los acontecimientos. Nos lleva a preguntarnos por qué se ignoraron estas advertencias y se postergaron estas soluciones durante tanto tiempo. Y la pregunta clave que plantea el vídeo es, ¿se podrían haber evitado estas pérdidas humanas con una gestión más responsable de los recursos? Se argumenta que los recursos existen, pero que el gobierno los ha asignado a otras iniciativas en lugar de priorizar proyectos de infraestructura cruciales. Esa es una pregunta que debe responder el gobierno. La ciudadanía tiene derecho a saber ¿por qué no se protegió adecuadamente a la población a pesar de las advertencias y los recursos disponibles? El vídeo no se limita a señalar las fallas, sino que también nos invita a reflexionar sobre el futuro. Es fundamental que aprendamos de esta tragedia y tomemos medidas para evitar que se repita.
Invertir en infraestructuras resilientes, mejorar los sistemas de alerta temprana, coordinar eficazmente entre las diferentes administraciones. Son claves para proteger a las comunidades de los riesgos naturales. Exacto. Tenemos que ser proactivos, no reactivos. Y como ciudadanos tenemos el derecho y el deber de exigir a nuestros gobernantes que asuman su responsabilidad en la prevención de este tipo de tragedias. No podemos permitir que se repita esta historia de negligencia y falta de previsión. Totalmente de acuerdo. Para profundizar en este tema, analicemos ahora uno de esos proyectos de infraestructura que mencionaba el video, la presa del río Magro. La presa del río Magro. Un proyecto que data del 2001 buscaba regular el caudal del río para prevenir inundaciones. Sin embargo, se descartó en 2008 aparentemente por problemas geológicos. Lo interesante aquí es que, aunque se descartó la presa, se acordaron obras de laminación y encauzamiento del río como alternativa, medidas que también habrían ayudado a mitigar la fuerza de la riada. Pero esas obras que se suponía iban a ser la alternativa nunca se llevaron a cabo. Exacto, y este es un patrón que se repite. Se identifican riesgos, se proponen soluciones, pero por alguna razón no se implementan. Y las consecuencias, como vemos en este caso, pueden ser devastadoras. El vídeo cita expertos que afirman que la tragedia podría haber sido mucho menor si se hubieran realizado esas obras. Se habla de un caudal de agua 3 veces superior al que el barranco podría haber soportado si las obras se hubieran terminado. Es escalofriante pensar en cuántas vidas se podrían haber salvado. Es impactante, sin duda. Y esto nos lleva a una pregunta crucial. ¿Por qué no se ejecutaron estas obras? ¿Qué falló en el proceso? El vídeo plantea la posibilidad de que la burocracia y la falta de voluntad política hayan jugado un papel importante. El vídeo menciona que el proyecto de la presa del río Magro se vio envuelto en una serie de trámites y estudios que se prolongaron durante años. Finalmente se descartó por motivos técnicos, pero algunos expertos cuestionan la validez de esos argumentos, sugiriendo que la decisión pudo haber estado influenciada por intereses políticos o económicos. Es fundamental analizar a fondo estos casos para comprender las causas de la inacción. Si se demostrara que la falta de inversión en infraestructuras se debió a negligencia o a la priorización de otros intereses por encima de la seguridad ciudadana, sería una grave falla del sistema que debe ser corregida. Y este caso de la presa del río Magro no es un hecho aislado. El vídeo también menciona otros proyectos de infraestructura que se quedaron en el papel, como las obras para controlar el Barranco del Pollo, que datan de 2007, y el Plan de Defensa Integral del río Júcar, aprobado en el año 2000. En el caso del Barranco del Pollo, la situación es similar a la del río Magro. Se identificó el riesgo de inundaciones, se propusieron soluciones, pero las obras nunca se llevaron a cabo. Y las consecuencias, como vimos, fueron trágicas. Y el Plan de Defensa Integral del río Júcar, un plan ambicioso que incluía la construcción de varias presas para regular el caudal del río, también se quedó en un cajón. Es como si estuviéramos condenados a repetir los mismos errores. Se invierte tiempo y dinero en elaborar planes y proyectos, pero a la hora de la verdad no se ejecutan. Y mientras tanto las comunidades siguen expuestas a los riesgos sin que se tomen las medidas necesarias para protegerlas. El vídeo plantea una pregunta incómoda. ¿Cuáles son las verdaderas prioridades del gobierno? Es una pregunta que debemos hacernos. ¿Se está invirtiendo el dinero público de manera responsable? ¿Se está poniendo la seguridad de los ciudadanos en primer lugar? El vídeo nos invita a mirar más allá de las cifras y las declaraciones oficiales, a analizar las decisiones que se toman o no se toman y sus consecuencias reales para la vida de las personas. Y nos recuerda que como ciudadanos tenemos el derecho y el deber de exigir respuestas, de pedir cuentas a nuestros gobernantes, de participar activamente en la construcción de un futuro más seguro para todos. Pasemos ahora a otro tema que el vídeo explora con profundidad, la gestión de la Confederación Hidrográfica del Júcar, la CEA-Xoca. Recordemos que la CEA-Xoca es la entidad responsable de gestionar la cuenca del río Júcar, incluyendo los barrancos que se desbordaron. El video los acusa de no emitir alertas a tiempo a pesar de ser conscientes del riesgo. Y aquí volvemos al tema de la información y la comunicación, que son vitales en situaciones de emergencia. Si se sabía del riesgo, ¿por qué no se alertó a la población con la suficiente antelación? ¿Por qué se tardó tanto en enviar las alertas móviles? El vídeo menciona que la Generalitat Valenciana solo envió la alerta después de recibir un correo electrónico de la CEA-Xoca. Un correo electrónico. En una situación tan crítica, cada minuto cuenta. La comunicación debería ser instantánea y efectiva. Sin duda. Es una muestra más de la falta de coordinación y de la ineficiencia en la gestión de la emergencia. Lo más grave es que esta falta de previsión tuvo consecuencias fatales. El vídeo no se anda con rodeos y señala directamente a la CHGO y al gobierno central como responsables al menos en parte de la magnitud de la tragedia. Se habla de negligencia, de inacción, de falta de responsabilidad. Y ante una catástrofe de esta magnitud es inevitable preguntarse
¿Qué se podría haber hecho de otra manera? ¿Se podrían haber minimizado los daños si se hubiera actuado con mayor diligencia? ¿Se podrían haber salvado más vidas si se hubiera invertido en las infraestructuras necesarias? Son preguntas dolorosas pero necesarias. Analizar lo sucedido, aprender de los errores, evitar que se repitan en el futuro. Esa es la clave. Y no solo eso. También es fundamental exigir responsabilidades. ¿Quién va a responder por esta tragedia? ¿Quién va a asumir las consecuencias de la falta de previsión y de la inacción? El video termina con una llamada a la acción, una invitación a reflexionar sobre qué tipo de Estado queremos. Un Estado que realmente proteja a sus ciudadanos, que invierta en prevención, que asuma sus responsabilidades. Es una llamada a la conciencia, a la movilización ciudadana, a la exigencia de un cambio real. No podemos permitir que esta tragedia caiga en el olvido. Debemos convertirla en un motor para construir un futuro más seguro y resiliente. Y creo que aquí la información y la educación juegan un papel fundamental. Cuanto más informados estemos, más conscientes seremos de los riesgos y más preparados estaremos para exigir soluciones. Totalmente de acuerdo. Informarnos, debatir, cuestionar, participar. Es la única manera de evitar que tragedias como esta se repitan. Este vídeo, con su crudeza y su crítica directa, nos da mucho en qué pensar. Nos ha mostrado la otra cara de la catástrofe, la que a menudo queda oculta tras las cifras y las imágenes de la devastación. Nos confronta con la realidad de la falta de previsión, la negligencia, las decisiones políticas que pueden tener consecuencias fatales. Y nos recuerda la importancia de la acción ciudadana, de la participación activa en la construcción de un futuro más seguro para todos. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Debemos exigir respuestas, cambios, un compromiso real por parte de nuestros gobernantes para proteger a la población de los riesgos naturales. Exacto. Y recordemos siempre a las víctimas de esta tragedia, sus familias y las comunidades afectadas. Que su dolor nos impulse a trabajar por un futuro en el que estas catástrofes sean evitables. Bueno, y con esto llegamos al final de esta inmersión profunda. Esperamos que haya sido de utilidad para comprender mejor la complejidad de la tragedia en Valencia y para reflexionar sobre la importancia de la prevención y la responsabilidad ante los riesgos naturales. Los animamos a que continúen investigando, a que se informen, a que participen en el debate público. La prevención de futuros desastres está en manos de todos.